Muy buenas noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Qué bueno que has podido conectarte en esta noche para escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti. Y con ustedes tenemos un invitado que les va a compartir el mensaje. Yo le pido a Dios que puedan abrir su corazón y que esa palabra caiga en ese corazón, en tu corazón. Adelante. Hola, mis queridos amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Un placer saludarles a través de este canal de YouTube y junto a ustedes conmigo eh, compartir, meditar y profundizar en lo que la palabra de Dios tiene en esta oportunidad para nosotros. Así que primero quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos hable. Así que Señor, mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos das de escuchar tu palabra, de meditar en ella, de profundizar en ella, de escudriñarla, Señor. Y que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente como semilla en tierra fértil, Señor, y dé sus frutos, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea la que nos transforme, Señor, en ese hombre, en esa mujer que tú quieres que seamos, Dios. Te damos gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta oportunidad pues quiero iniciar con una pregunta que de seguro algunos de nosotros en algún momento nos las hacemos. ¿Cómo podemos ser nosotros de bendición para los demás? ¿Cómo podemos nosotros llevar ese amor de Jesús que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, a todas las personas que nos rodean? Y me puse a pensar en un pequeño pasaje para iniciar, en que Pedro y Juan, que están por el templo de Jerusalén, y junto a una de las puertas del templo había un cojo de nacimiento que estaba ahí siempre pidiendo limosna, esperando pues que las personas le dieran algunas monedas para él sustentarse. Pero cuando Pedro y Juan pasan cerca de donde él está y él espera que ellos le den una moneda, sucede lo siguiente. Eso está en Hechos capítulo 3. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Lo que él esperaba era que ellos, tanto Pedro como Juan, le dieran algunas monedas. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué cosa más grande que le sucede a este hombre, y no necesariamente tuvo que recibir algo físico, ¿no? Su dolencia, su queja, que era cojo de nacimiento, no podía caminar. El poder de Jesucristo en Pedro y Juan le dio la oportunidad a este hombre de ser sanado. Y así podemos nosotros aprender de que para hacer de bendición a otro, no necesariamente nosotros tenemos que dar algo material, sino dar de nosotros mismos, dar de lo que nosotros tenemos. Tenemos palabra de Dios, tenemos esperanza, tenemos fe, podemos dar confianza en Jesucristo, podemos dar, compartir de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y las damos a los demás. Y hay la historia de un hombre en la Biblia. No es un hombre de los que son más populares en la Biblia, como el propio Jesús, como Pablo, como David, Moisés, Abraham, sino un hombre que se habla muy poco de él, pero que su historia nos deja una gran enseñanza, por lo que
no solamente lo que él daba a los demás, que era de él mismo, sino cómo lo daba. Y esto se da en cuanto, después que Jesús muere en la cruz y resucita, la iglesia en Jerusalén, o sea, los cristianos en Jerusalén, cada día crecían más, cada vez más personas estaban creyendo en el Evangelio que le estaban llevando los apóstoles que había dejado Jesús para llevar su palabra. Y entonces esto iba creciendo. Dicen algunos estudiosos que ya para este tiempo la iglesia en Jerusalén era prácticamente alrededor de 25.000 personas y era difícil atenderlos a todos. Y hubo una queja por parte de las mujeres griegas de que no se les atendía a ellas como atendían a las mujeres hebreas a la hora de dar pues, el sustento, los alimentos. Entonces los 12 discípulos se reunieron para resolver este dilema que tenían ahí. Entonces dice Hechos capítulo 6, a partir del versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que necesitaban en este momento en la iglesia en Jerusalén eran hombres o mujeres que sirvieran a las mesas, o sea, que fueran prácticamente meseros para atender a la queja de las mujeres griegas, y que los discípulos pudieran concentrarse en llevar el evangelio a los demás, ¿no? Compartir la palabra. Y dice el versículo 3 de Hechos capítulo 6: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Me llama mucho la atención que para los discípulos era de suma importancia que estos hombres que iban a ser escogidos para ser meseros, para atender a las mesas, tuvieran un buen testimonio, fueran llenos del Espíritu Santo y tuvieran sabiduría. Yo me preguntaba, pero ¿por qué? Si lo que van es a servir las mesas, lo que ellos necesitan es, por decirlo así, es paciencia, tener amor para con los demás que iban a servir, pero no. Era porque el Señor tenía planes más adelante para con ellos. Dice el versículo 5 de Hechos capítulo 6: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Y yo subrayé el nombre de este Felipe porque es el que quiero que veamos, la historia de Felipe, que fue uno de los 7 que fue escogido para atender las mesas. Escogieron también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, que era de Antioquía. Así que ahí estaba la iglesia en Jerusalén creciendo cada vez más. Estos hombres atendían a la mesa, los discípulos se concentraban en llevar la palabra de Dios, y esto desató una gran persecución. Una de las cosas que podemos aprender de este pequeño grupo de versículos que acabamos de ver era que estos hombres, su testimonio fue el que le ayudó a ser elegible para este trabajo. Hablando concretamente de Felipe, que es el que les quiero compartir. Felipe también aceptó la labor, aunque solo fuera a servir, ¿no? Estaba dando de sí, de él para con los demás. Y también trabajaba en equipo con todos los otros 7. Y esta labor que él hizo de servir a las mesas ayudó a que el mensaje del Evangelio por medio de los 12 discípulos llegara a muchas más personas. Así que ahí estaba la iglesia creciendo. Y esto preocupó a las autoridades religiosas de que se estaba creciendo la iglesia cristiana, aquella iglesia que creían en el Evangelio de Jesucristo, y comenzó una gran persecución por aquellos que
estaban no solamente llevando la palabra del Evangelio, sino contra todo aquel que se reunía a escuchar la palabra de Jesucristo. Entonces Felipe tuvo que huir a Samaria. Muchos huyeron a diferentes lugares, pero Felipe huyó a Samaria por la persecución que se estaba dando en Jerusalén, y uno de los mayores perseguidores que tenía la iglesia en ese tiempo era Saulo. Saulo de Tarso era aquel que iba de casa en casa persiguiendo a los cristianos y los arrastraba y los llevaba para que fueran juzgados. En Hechos capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, que fue escogido para servir a las mesas, pero vimos que tenían que tener un testimonio, tenían que tener sabiduría, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora vemos a Felipe acá, que tuvo que salir huyendo a Samaria, y en Samaria él daba a los samaritanos, a pesar de que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿no? Había un señalamiento ahí de los judíos hacia los samaritanos, y ellos no se hablaban entre sí. Pero aún así Felipe fue a Samaria y compartió el Evangelio, y dice que mucha gente cada vez más y más iban creyendo en el mensaje que le llevó Felipe, y esto iba creciendo y creciendo. Y la gente creía, la gente se bautizaba en el nombre de Jesucristo, y veían cómo Felipe, en el nombre de Jesús, daba señales, hacía milagros, curó a paralíticos, a cojos eran sanados. Así que en Samaria había un gran gozo, había un contentamiento por lo que Felipe estaba haciendo a través del Evangelio en Samaria. Tanto fue así que de Jerusalén mandaron a Juan y a Pedro a que investigara lo que estaban sucediendo allá en Samaria. Y una de las cosas que vemos en estos versículos es que Felipe tuvo que hacer un cambio en la vida que llevaba en Jerusalén. Él estaba muy cómodo. Y a veces en nuestras vidas pasa algo similar, que podemos ser de bendición a muchos o a algunos, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a los compañeros de la universidad, de la escuela, a nuestros vecinos, pero tenemos a veces que hacer cambios, que salir de esa zona de confort, como estaba Felipe en Jerusalén, y tuvo que ir a Samaria. Y otra cosa que tuvo que hacer Felipe fue que él les habló a todos en Samaria, a pesar de que judíos y samaritanos no se llevaban. Los judíos menospreciaban a los samaritanos, los señalaban de que se habían contaminado cuando fueron llevados cautivos. Y no tuvo prejuicio Felipe con la gente de Samaria. Y así mismo nosotros podemos ser de bendición a muchos sin tener distinción de nada. Podemos llevar una palabra de ánimo, una palabra de fe, de esperanza a todos, sin excepción. Y esta palabra que Felipe trajo a Samaria trajo un gran cambio en esa ciudad. Ahí estaba Felipe también compartiéndole a los de Samaria, y él estaba muy bien ahí, y cada vez más y más personas creían en el Evangelio de Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Una de las cosas que me llama la atención es que para ser de bendición a otro, como lo decía los versículos anteriores, había que estar lleno del Espíritu Santo, había que tener un buen testimonio y había que tener sabiduría, porque aquí vemos a Felipe ahora camino al desierto de Samaria, donde estaba. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, y en esos tiempos el Espíritu Santo de Dios le hablaba a estos hombres en sueños, en visiones, pero tenían que tener el oído muy atento, y para eso tenían que tener el Espíritu Santo de Dios en sí, tenían que tener una comunión muy cerca con Dios, buscar su palabra, meditar en ella, tener el cuidado de vivir como la palabra lo decía, para tener un buen testimonio delante de los demás. Y fue así como Felipe pudo escuchar la voz de ese ángel y hacer enseguida lo que el ángel del Señor le dijo, que fuera hacia el sur, en el camino que va al desierto. Y entonces dice que entonces él se levantó y fue. Y ahí, en ese camino, entonces iba una caravana que era la reina de Etiopía, Candace, pero iba con un funcionario que era el que cuidaba sus tesoros. Y dice el versículo 29 del capítulo 8 de Hechos: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bien específico que le dice a ese carro, porque no era el carro de la principal, que era la reina Candace, sino de el eunuco, que era el que cuidaba sus tesoros. Y le dijo, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero entiende lo que lees. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y así como Felipe escuchó la voz de Dios y atendió la voz de Dios y fue camino al desierto, y también atendió de que se acercara a ese carro donde iba este hombre, y este hombre le rogó que subiese, así lo hizo Felipe, y le enseñó de lo que él estaba leyendo, le enseñó de lo que Felipe sabía, de aquella palabra de Dios que él había recibido. Eso era lo que él estaba dando a este hombre, así como también se lo dio a mucha gente en Samaria, y donde ahora se lo estaba dando solamente a una sola persona, pero fue por indicaciones del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos, aun cuando una sola persona conoce el Evangelio de Dios. Así que eso lo hizo Felipe camino al desierto. Otro cambio que tuvo Felipe fue en esto, era que de Samaria, donde estaba cómodo, se fue a un camino del desierto, ¿no? Y tenía oídos atentos a lo que Dios le indicaba. Y estas son cosas que debemos nosotros hoy en día tener en cuenta, ¿no? De estar dispuestos a sacrificarnos de nuestra comodidad para poder ser de bendición a otros, ¿no? Y tener nosotros los oídos atentos a lo que la palabra de Dios nos indica. Algo curioso que se sucede en la vida de Felipe es que después que él atendió a este hombre, al eunuco de la reina Candace, le enseñó la palabra que estaba leyendo este hombre, y también vieron que había agua ahí como un río, y el hombre le dijo que si había algo que le impedía que se bautizase, y él se bautizó. Y después Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar, y fue llevado a un lugar que se llama, donde él se estableció, que se llama Cesarea. Pero lo que me llama la atención que él se fue a vivir allá, pero muchos años después, prácticamente 20 años después, en Hechos capítulo 21, en el versículo 8, está hablando Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, donde hacen un viaje Lucas con Pablo, con otros discípulos, llevando el Evangelio, van a Cesarea. Y fíjense lo que sucede.
En Hechos capítulo 21, versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y lo que con él estábamos, dice el escritor Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Interesante que tanto tiempo después, Pablo, que era el mismo Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos y que por él Felipe tuvo que huir de Jerusalén a Samaria por la persecución que había entablado Saulo de Tarso contra todos los cristianos. Ahora le toca a Felipe recibirlo en su casa junto con Lucas y otros que estaban ahí haciendo ese viaje de evangelización. Y por eso es que vemos tiempo después que era necesario que Felipe, desde ese tiempo, fuera lleno del Espíritu Santo, que tuviera mucha sabiduría y que fuera un hombre de buen testimonio. Y aquí lo demostraba recibiendo en su casa a aquel que lo persiguió un tiempo atrás, que fue a Saulo de Tarso, que ahora era Pablo, después que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y dice después el versículo 9 de Hechos capítulo 21, dice: este tenía 4 hijas, o sea, Felipe el evangelista, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué hermoso ver que todo lo que dio Felipe por los demás, desde que estaba en Jerusalén sirviendo las mesas, después cuando fue a Samaria, que no tuvo acepción de personas, compartió lo que él tenía. Y este tiempo acá donde recibe en su casa al mismísimo Saulo de Tarso, que ya era Pablo, el Señor lo bendijo con una familia donde dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que nosotros hacemos y damos a los demás, y eso en su tiempo, eso a Él le agrada, y en su tiempo Él nos recompensa. Así que como Felipe, todo lo que hizo Felipe de llevar ese evangelio, de servir a los demás, de dar de sí mismo, el Señor lo recompensó con 4 hijos de doncellas que profetizaban. Y para nosotros el Señor tiene un futuro. Dice un Jeremías que Dios nos dice que Él conoce los planes que tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que dándole gracias a Dios por esta palabra, y que sea el Señor el que nos ayude a ser de bendición para muchos, y no necesariamente tenemos que dar cosas, sino de dar de nosotros, como lo hizo Felipe. Así que hasta luego. Bueno, espero que ese mensaje y esa palabra el Señor cumpla el propósito por el cual lo envió para tu vida. Cabe resaltar también y recordar nuestras reuniones los domingos en el BMW Center. Tenemos 2 reuniones, una de 11 de la mañana a 12 de mediodía, y la siguiente reunión es de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. No dejes de ir, porque ahí hay algo especial también de parte de Dios para ti. Ahora con ustedes el grupo de música de Calle Belén. Que Dios les bendiga. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar, y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual que Cristo tú. Abriste mi corazón.
mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual que Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo